Una huella roja en la nieve. Una advertencia o una trampa. Diego Serrano, congelado a la entrada de su cabaña, observaba la marca roja que señalaba algo oscuro y pequeño que se curvaba desde el borde del bosque hacia los escalones del porche. La violenta tormenta en los Pirineos continuaba, arañando sus oídos. Lo que encontraría esa noche cambiaría su vida de una manera que ningún desastre podría haber logrado. Este pequeño ser, que él pensaba que era un cachorro abandonado, se transformaría en algo que haría retroceder incluso a los expertos en vida silvestre más experimentados. Sin embargo, en esa gélida noche de enero, Diego no sabía que estaba a punto de criar como a su propio hijo a una de las criaturas más misteriosas de la naturaleza. Cuando Diego se arrodilló a su lado, ese montón de pelaje oscuro, no más grande que una taza de café, apenas respiraba. Los ojos de la criatura aún estaban cerrados, su cuerpo temblaba violentamente bajo el viento de 25 grados bajo cero. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Llevaba 6 mones viviendo en este asentamiento remoto. Era el mejor rescatista de su equipo, había completado 47 misiones exitosas en condiciones imposibles, pero el número 48, la familia de 4 personas atrapada en la avalancha de marzo, fue diferente. Había llegado demasiado tarde, escuchó sus gritos bajo la nieve, cavó hasta que sus manos sangraron. Primero encontró al padre, ya estaba muerto, luego a la madre, que estrechaba a sus 2 hijos contra su pecho. Los 3 estaban congelados en un abrazo eterno que perseguiría los sueños de Diego cada noche. Escriba su animal favorito en los comentarios. Contribuirá enormemente al crecimiento de esta comunidad de amantes de los animales. Las pesadillas venían implacables. Explosiones de nieve que lo despertaban con gritos, los rostros de aquella familia que no lo dejaban en paz en cada momento de silencio. Su cabaña, a 30 kilómetros del vecino más cercano, sería su castillo de soledad donde podría desmoronarse sin que nadie lo viera. El cachorro, si es que lo era, casi no pesaba nada en sus manos. Diego lo metió dentro de su camisa de franela, sintiendo el diminuto latido del corazón golpeando contra su pecho mientras caminaba tambaleante hacia el interior de la cabaña. Sus 20 años de entrenamiento en rescate de montaña entraron en juego mientras agarraba las toallas del baño, abría al máximo la estufa de leña y comenzaba el delicado proceso de calentar a la criatura congelada. Los cristales de hielo en su pelaje se derritieron lentamente, revelando un pelaje negro azabache que parecía absorber la luz. Mientras Diego frotaba suavemente las diminutas extremidades para recuperar la circulación sanguínea, notó que sus patas eran inusualmente grandes para un animal tan pequeño, pero el agotamiento y la ansiedad impidieron un análisis más profundo. «Vamos, pequeño amigo», susurró Diego con su voz áspera por la falta de uso. No había hablado con otro ser vivo en semanas. «No me dejes ahora». La criatura se movió ligeramente, un débil gemido escapó de su garganta. Diego había visto suficiente muerte para saber cuando algo luchaba por vivir, y esta cosita estaba luchando con todas sus fuerzas. Mezcló agua tibia con leche condensada de su despensa y alimentó al animal gota a gota utilizando un gotero que encontró en su botiquín de primeros auxilios. La vida parecía regresar al pequeño cuerpo. A las 3 de la mañana, respiraba regularmente en su nido de toallas junto a la estufa de leña. Diego se sentó en su sillón, observando el subir y bajar de ese diminuto pecho sin que su mente reprodujera escenarios de rescates fallidos o realizara evaluaciones de amenazas por primera vez en meses. Cuando el sol se asomó entre las nubes a la mañana siguiente, tanto Diego como el cachorro seguían vivos, aunque Diego pensaría más tarde que esa fue la noche en que ambas vidas comenzaron de verdad. El veterinario más cercano estaba en Benasque, a 2 horas de distancia incluso en los buenos días. Los caminos aún estaban cubiertos por una espesa capa de nieve, pero Diego envolvió al cachorro, al que empezó a llamar Sombra debido a su pelaje oscuro, y realizó ese peligroso viaje.
La doctora Elena Ruiz llevaba 25 años tratando animales en los Pirineos y apenas levantó la vista cuando Diego entró con algo que parecía un cruce de pastor alemán en sus brazos. Lo encontré en la tormenta, explicó Diego con palabras cortas y claras. Necesito asegurarme de que esté bien. El examen de Elena fue minucioso pero rutinario. Probablemente tenga unas 2 semanas, dijo mientras revisaba las encías y los dientes de Sombra. Definitivamente tiene genes de pastor, tal vez un poco de mastín a juzgar por las patas. Está desnutrido, pero se recuperará con el cuidado adecuado. ¿Piensas quedártelo? Diego no había pensado realmente en esa pregunta hasta ese momento. Había actuado por instinto, salvando una vida porque necesitaba ser salvada. Sin embargo, cuando la diminuta pata de Sombra se enroscó en su dedo, sintió que algo cambiaba en su pecho. Sí, se escuchó decir, se quedará conmigo. Elena le dio antibióticos, antiparasitarios y una comida especial para cachorros. Tendrá que ser alimentado cada 4 horas durante las próximas semanas, explicó. Es una gran responsabilidad. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Diego pensó en su cabaña vacía, en sus noches de insomnio y en sus días sin propósito. Todo el tiempo del mundo es mío, doctora. El viaje de regreso fue silencioso, excepto por los gemidos ocasionales que venían de la caja de cartón en el asiento del pasajero. Diego se encontró hablando con el cachorro, explicándole el camino, señalando puntos importantes, su voz estaba oxidada pero se iba calentando poco a poco. Aquí es donde pasan los ciervos en primavera, dijo señalando un prado. Y ese risco es donde anidan las águilas. Al regresar a la cabaña, Diego se dedicó al cuidado de Sombra con una disciplina militar. Los horarios de alimentación se cumplieron al minuto, mantuvo registros detallados sobre el aumento de peso, los cambios de comportamiento y las etapas de desarrollo. El cachorro respondió a esta rutina prosperando rápidamente. En una semana, los ojos de Sombra se abrieron y se vio que tenía unos impresionantes iris de color ámbar que parecían demasiado inteligentes para un animal tan joven. Diego se sentaba en el suelo durante horas, permitiendo que Sombra explorara su regazo y mordisqueara sus dedos con dientes como agujas. Las pesadillas no habían cesado por completo, pero habían empezado a ser menos frecuentes. Al despertar, Diego revisaba a Sombra. A veces subía al cachorro a la cama con él, y ese pequeño peso cálido en su pecho calmaba su corazón que latía aceleradamente. Sombra, a pesar de ser muy joven, parecía sentir la angustia de Diego, a menudo se despertaba y empujaba la mano de Diego en los peores momentos de sus sueños. El vecino más cercano de Diego, Carlos Ibarra, pasó por allí 3 semanas después de la operación de rescate. Carlos era un guardabosques retirado que se encargaba de vigilar a los ermitaños del valle. Echó un vistazo a Sombra y soltó un silbido bajo. Es un cachorro grande, dijo Carlos. Sombra ya tenía el tamaño de un beagle adulto, con patas cómicamente grandes para su cuerpo. ¿Cuántas semanas tiene? 8. 4 semanas, corrigió Diego, mostrando a Carlos los documentos del veterinario. Carlos enarcó las cejas. ¿4 semanas? Por el amor de Dios, Diego, ¿le estás dando esteroides? Era una broma, pero sembró la primera semilla de inquietud en la mente de Diego. Sombra crecía a un ritmo sin precedentes, su apetito era insaciable, pasó a la comida sólida mucho antes de lo que sugeriría cualquier guía. Su coordinación también mejoró rápidamente, a las 5 semanas, corría con una gracia fluida que parecía casi sobrenatural. Sin embargo, Diego, aislado en su cabaña sin televisión y con internet limitado, no tenía un punto de referencia real para el desarrollo normal de un cachorro. La inteligencia de Sombra apareció temprano. Aprendió su nombre en cuestión de días, acudía cuando lo llamaban y parecía entender incluso comandos complejos que Diego no le había enseñado deliberadamente. Cuando Diego decía hora de dormir, Sombra trotaba hacia su manta junto a la estufa, cuando Diego tomaba su chaqueta, Sombra esperaba junto a la puerta.
Era como si el animal pudiera leer las intenciones de Diego antes de que éstas se formaran por completo. El vínculo entre ellos se profundizó cada día que pasaba. Diego comenzó a estructurar toda su rutina en torno a las necesidades de Sombra. Los paseos matutinos se convirtieron en aventuras en el bosque donde Sombra mostraba su asombrosa capacidad para seguir rastros y navegar por el terreno. El cachorro no temía en absoluto a la naturaleza salvaje que los rodeaba, moviéndose entre los árboles con una confianza innata que Diego encontraba tanto impresionante como ligeramente inquietante. A la sexta semana, Sombra había vuelto a triplicar su tamaño. Su pelaje negro se había vuelto espeso y brillante, su subpelo era tan denso que la nieve casi no penetraba. Cuando Diego revisó sus dientes, notó que eran más largos y afilados que los de cualquier raza de perro que conociera. ¿Pero qué sabía Diego sobre la normalidad? Nunca antes había tenido un perro, nunca había sido responsable de nada más que completar misiones y mantener a salvo a los miembros de su equipo. Este era un territorio completamente nuevo. El primer incidente verdaderamente extraño ocurrió una mañana de marzo, cuando Sombra tenía 7 semanas. Diego lo había sacado para sus necesidades matutinas y escuchó un ruido en el jardín mientras preparaba café. Cuando salió corriendo, encontró a Sombra parado sobre un conejo muerto, tenía sangre en la boca, la ejecución de la muerte había sido limpia y eficaz. El cachorro miró a Diego con sus ojos ámbar, moviendo la cola, claramente orgulloso de su éxito. ¿Cómo atrapaste a un conejo?, preguntó Diego al aire de la mañana. Sombra aún no tenía ni 2 meses, pero había cazado y matado con la habilidad de un depredador adulto. Diego limpió al conejo, estaba incómodo pero se tranquilizó razonando que algunos perros tenían instintos de caza más fuertes. Después de todo, los perros de montaña tenían que ser duros. Cuando Diego llamó a la clínica veterinaria para pedir consejo, Elena Ruiz no estaba allí, pero la recepcionista lo tranquilizó diciendo que algunos cachorros eran cazadores naturales. Probablemente tenga algo de cruce de lobo, comentó de pasada, sin saber cuán ciertas resultarían esas palabras. Este comentario debería haber causado más preocupación, pero Diego estaba tan inmerso en la realidad diaria del cuidado de Sombra que no reflexionó profundamente sobre ello. El cachorro, a pesar de su tamaño y habilidades inusuales, era afectuoso y leal. Seguía a Diego a todas partes, dormía apoyado en sus piernas y parecía entender el estado de ánimo de Diego mejor que cualquier humano. Cuando la ansiedad de Diego aumentaba, Sombra se acercaba y se apoyaba contra él con su peso firme y reconfortante. Cuando las pesadillas lo despertaban, Sombra ya estaba alerta, vigilándolo como un protector. A finales de marzo, Sombra pesaba 18 kilos. Sus patas eran enormes, su cabeza ancha y fuerte, sus piernas largas y musculosas. Cuando se paraba junto a la mesa de la cocina de Diego, su cabeza casi llegaba a la superficie. Los vecinos que pasaban ocasionalmente comenzaron a hacer comentarios cada vez más preocupados. Diego, esto no es un perro normal, dijo Carlos en una visita, observando a Sombra caminar por la cabaña con una gracia depredadora. He visto muchos perros en mi vida y esto es otra cosa. Simplemente es grande para su edad, defendió Diego, aunque la duda lo carcomía por dentro. La veterinaria dijo que podría haber mastín en él. Carlos parecía escéptico pero no insistió. La gente de la montaña se ocupaba de sus propios asuntos, y si Diego quería criar a lo que sea que Sombra se estuviera convirtiendo, era su elección. Sin embargo, Carlos hizo una nota mental para cerrar bien a sus propios animales cuando llegara a casa. La realidad que Diego no estaba listo para enfrentarse volvía cada vez más evidente. A principios de abril, en una noche de luna llena, cuando Sombra aulló por primera vez, no fue el sonido de una mezcla de ladrido y aullido de un perro. Era algo primitivo, un sonido que tocaba la parte más básica del cerebro de Diego y hacía que se le erizara cada vello. El sonido resonó por kilómetros en el valle, era un llamado triste y poderoso que hablaba de lugares salvajes y libertades antiguas.
Otras señales se acumulaban como pruebas que Diego no estaba listo para examinar, la forma en que los ojos de Sombra brillaban en la oscuridad como un fuego verde reflejando la luz, su preferencia por la carne cruda en lugar del pienso seco, la manera en que se movía con absoluto silencio en el bosque a pesar de su creciente tamaño, la forma en que otros perros reaccionaban ante el consumición instantánea o terror. Como vigilaba la línea del bosque por las noches contra movimientos y sonidos que Diego no podía percibir. Sin embargo, para Diego, Sombra era una salvación. El perro, o lo que fuera, le había dado un propósito nuevamente. La estricta disciplina del cuidado y el entrenamiento, el ejercicio físico de las caminatas cada vez más largas, esa compañía que no pedía nada más que presencia, todo esto estaba reconstruyendo a Diego lentamente. Sus medicamentos estaban intactos en el armario, las citas de terapia habían sido olvidadas. Sombra lo estaba curando de formas que ninguna intervención humana podría haber logrado. Mientras abril se convertía en mayo, el crecimiento de Sombra no mostraba signos de desaceleración. En lo que Diego creía que eran las 14 semanas, Sombra consistía en 32 kilos de puro músculo y nervio. Su pelaje era magnífico, un negro tan intenso que tenía reflejos azules bajo el sol, y cuando Diego lo acariciaba, sus dedos se perdían en él. Había tal inteligencia en esos ojos ámbar que Diego a veces sentía que la mascota era él mismo. El momento de ruptura llegó una tarde de mayo, cuando Sombra debía tener 14 semanas. Diego estaba cortando leña detrás de la cabaña cuando escuchó ese sonido, un gruñido profundo y atronador que le heló la sangre. Al darse la vuelta, vio a Sombra parado entre él y el borde del bosque. Sus pelos estaban erizados, sus labios retraídos mostrando unos dientes que eran demasiado largos, demasiado afilados y demasiado numerosos para cualquier raza de perro que Diego conociera. De entre los árboles salió un oso pardo, atraído quizás por el olor del ciervo que Diego había procesado el día anterior. Era un macho grande de unos 200 kilos, y miraba a Diego como si fuera solo otra opción de comida. El rifle de Diego estaba adentro, a 6 metros de distancia. Agarró el mango del hacha, sabiendo que sería inútil contra esas garras y dientes. Sombra se lanzó hacia adelante y se colocó firmemente entre Diego y el oso. El sonido que salía de su garganta no se parecía en nada al ladrido de advertencia de un perro. Era un rugido de desafío, una promesa de violencia que hizo que el oso pardo se detuviera. Sombra, con sus 32 kilos, no debería haber sido más que un aperitivo para el gran oso, pero algo en su postura, en su voz y en su presencia hablaba de un depredador reconociendo a otro depredador. El encuentro duró quizás 30 segundos, pero para Diego parecieron horas. El oso pardo finalmente se retiró, desapareciendo en el bosque con un último gruñido de insatisfacción. Sombra mantuvo su posición protectora hasta que la amenaza desapareció por completo. Luego se dio la vuelta hacia Diego moviendo la cola, como si hubiera hecho un truco simple. Diego cayó de rodillas, sus manos temblaban mientras hundía la adrenalina en el espeso pelaje de Sombra. ¿Qué eres, hijo?, susurró. ¿Qué eres realmente? Esa noche Diego se sentó frente a su computadora, usando su limitado internet para investigar. Escribió las características de Sombra: tamaño, ritmo de crecimiento, habilidad de caza, vocalización, color de ojos, pelaje, comportamiento. Los resultados que aparecieron hicieron que cerrara la laptop con dedos temblorosos. Cada búsqueda llevaba al mismo resultado, a la misma respuesta imposible que no estaba listo para aceptar. Sin embargo, Sombra, acurrucado a sus pies, cálido, firme y real, no le importaba lo que dijera Internet. Él era el compañero de Diego, su protector, la razón de Diego para continuar cuando caía la oscuridad. Cualquier verdad que creciera junto con el notable cuerpo de Sombra tendría que esperar. Algunas verdades exigían su propio tiempo, y Diego aún no estaba listo para enfrentarse a esta. Mientras mayo avanzaba, las señales se volvieron innegables. Las expediciones de caza de Sombra se volvieron más audaces, desaparecía durante horas regresando con evidencia de matanzas exitosas.
Sus aullidos, siempre por la noche, ahora eran respondidos por llamadas distantes de las montañas, voces salvajes que hacían que la piel de Diego se erizara incluso cuando las orejas de Sombra se levantaban con interés. El cachorro que había cabido en la palma de Diego se estaba convirtiendo en algo magnífico y aterrador en igual medida. Los ganaderos locales comenzaron a reportar actividad inusual de lobos, aunque no se habían documentado lobos en esta parte de los Pirineos durante décadas. El ganado se mantenía nervioso, los perros se negaban a salir de sus porches por la noche, y más de una persona afirmaba haber visto una forma negra masiva moviéndose a través de los bosques. Diego mantuvo a Sombra más cerca de casa, pero no podía encerrar lo que se estaba volviendo cada vez más claro que no estaba destinado a ser enjaulado. La mañana que cambiaría todo comenzó como cualquier otra. Diego se despertó para encontrar a Sombra observándolo desde el otro lado de la habitación, esos ojos ámbar conteniendo profundidades que los ojos de ningún perro deberían contener. Pasaron por su rutina matutina. Desayuno, el café de Diego, la carne cruda de Sombra, un paseo por su sendero habitual. Pero Diego no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba cambiando, que el equilibrio cuidadoso que habían construido estaba a punto de inclinarse. Tenía razón. El cambio vendría en forma de un chequeo veterinario de rutina que destrozaría la ilusión que Diego había mantenido cuidadosamente. La verdad sobre Sombra no podía evitarse por mucho más tiempo, y con ella vendrían decisiones que Diego nunca imaginó que tendría que tomar. El cachorro abandonado que había salvado estaba a punto de revelarse como algo que desafiaría todo lo que Diego pensaba que sabía sobre el vínculo entre humano y animal. La clínica veterinaria en Benasque había visto su parte de animales inusuales a lo largo de los años, pero nada preparó a la doctora Elena Ruiz para lo que entró por su puerta esa mañana de martes a finales de mayo. Diego había llamado con anticipación para el chequeo de 4 meses de Sombra, aunque según sus cálculos el animal estaba más cerca de 16 semanas de edad. Lo que entró en la sala de examen, sin embargo, desafió todas las expectativas que Elena había desarrollado en 25 años de práctica veterinaria. Sombra tuvo que agachar la cabeza para caber por el marco estándar de la puerta. Con 90 libras se movía con una gracia fluida que hacía que el piso vibrara ligeramente con cada paso. Sus hombros eran anchos y poderosos, su pecho profundo, sus piernas largas y construidas para correr resistencia. Cuando miró a Elena con esos ojos ámbar penetrantes, ella dio un paso atrás involuntario, su cerebro primitivo reconociendo algo que su mente racional aún estaba tratando de negar. Este no puede ser el mismo cachorro que trajiste hace 3 meses, Elena dijo, su voz cuidadosamente controlada incluso cuando sus manos temblaban ligeramente. Diego, este animal es del tamaño de un gran danés completamente crecido, pero está construido ¿Cómo qué, doctora? Diego preguntó, aunque ya sabía lo que ella estaba luchando por decir. La palabra colgaba sin decir entre ellos, demasiado imposible de expresar en la normalidad fluorescente de la sala de examen. Elena se acercó a Sombra lentamente, sus movimientos deliberados y no amenazantes. Para su sorpresa, Sombra se sentó tranquilamente, permitiendo que ella pasara sus manos sobre su cuerpo, aunque sus ojos nunca la dejaron. Sus músculos eran duros bajo el pelaje negro grueso, su estructura ósea masiva y diferente de cualquier perro doméstico que ella hubiera examinado. Cuando miró sus dientes, tuvo que reprimir un jadeo. Los caninos tenían casi 2 pulgadas de largo, diseñados para agarrar y desgarrar, no los dientes de un animal destinado a comer croquetas de un tazón. Diego, necesito ser directa contigo, Elena dijo, retrocediendo de la mesa de examen que Sombra hacía parecer cómicamente pequeña. Esto no es un perro. No sé cómo o por qué, pero lo que tienes aquí no es ninguna raza de perro doméstico que yo haya visto. La mandíbula de Diego se apretó, un músculo tic en su mejilla. Estaba muriendo en la nieve. No podía simplemente dejarlo. No estoy diciendo que hiciste mal, Elena respondió gentilmente. Pero necesitamos averiguar qué es realmente.
Hay implicaciones legales, preocupaciones de seguridad, sin mencionar la imposibilidad biológica de lo que estoy viendo. ¿Consentirías en una prueba de ADN? La espera de los resultados se suponía que tomaría 2 semanas. Elena la aceleró, pagando extra de su propio bolsillo, porque tenía que saber, tenía que entender que estaba parado en su clínica usando un collar y correa como una mascota cuando cada instinto en su cuerpo gritaba que esto era un depredador ápice. Durante esas 2 semanas, Diego se encontró observando a Sombra con nuevos ojos. El comportamiento del animal se volvió imposible de racionalizar como meras rarezas de perro. Sombra había comenzado a patrullar el perímetro de la propiedad de Diego cada noche, marcando territorio en un amplio círculo que abarcaba varios acres. Sus aullidos, que llegaban cada tarde ahora, estaban siendo respondidos por múltiples voces del desierto profundo, conversaciones en un idioma que Diego no podía entender pero que le erizaba el pelo. La caza también se había intensificado. Diego había encontrado los restos de un ciervo joven no a 100 metros de la cabaña, derribado y parcialmente consumido con precisión quirúrgica. La matanza había sido limpia, profesional, el trabajo de un animal que sabía exactamente dónde morder para causar muerte instantánea. Cuando Diego confrontó a Sombra sobre ello, el animal simplemente lo miró con esos ojos inteligentes, como si dijera, esta es mi naturaleza, tómalo o déjalo. Pero era el comportamiento protector lo que más afectaba a Diego. Sombra se había nombrado a sí mismo guardián de Diego, un papel que tomaba lo suficientemente en serio como para que incluso Carlos Ibarra hubiera dejado de hacer visita sorpresa. El guardabosques jubilado había cometido el error de acercarse a Diego por detrás durante un paseo, y la reacción de Sombra había sido instantánea y aterradora. Sin violencia real, solo un posicionamiento de su cuerpo, un retumbo de su pecho y una exhibición de dientes que hizo que Carlos se congelara en su lugar hasta que Diego llamó a Sombra. Eso no es una mascota, Diego, Carlos había dicho después, el sudor perlando en su frente a pesar del aire fresco de la montaña. Eso es un arma con pelaje. Diego quería argumentar, pero como podía, cuando estaban solos en la cabaña, Sombra era gentil, afectuoso, incluso juguetón a su manera digna. Descansaría su enorme cabeza en el regazo de Diego mientras Diego leía, su peso una presencia reconfortante. Parecía sentir los estados de ánimo de Diego con precisión inquietante, proporcionando distracción durante los ataques de ansiedad y compañía silenciosa durante los momentos oscuros cuando los recuerdos de la guerra amenazaban con abrumar. Los resultados del ADN llegaron un jueves por la mañana que comenzó con una actividad inusual de aves alrededor de la cabaña. Cuervos, docenas de ellos, se habían reunido en los árboles, sus llamadas ásperas creando una banda sonora ominosa mientras Diego conducía a la clínica veterinaria. Sombra se sentó en la parte trasera de la camioneta de Diego, alerta a cada movimiento, cada sonido, como si supiera que algo significativo estaba a punto de suceder. La cara de Elena cuando le entregó a Diego los resultados le dijo todo antes de que él siquiera mirara el papel. Su compostura profesional se había agrietado, reemplazada por una mezcla de asombro y preocupación que hizo que el estómago de Diego se apretara. Miró el informe de análisis genético, la terminología científica nadando ante sus ojos hasta que una línea entró en foco nítido, Canis lupus signatus, lobo ibérico, 87% coincidencia. Canis lupus lupus, lobo euroasiático, 13% coincidencia. Esto es imposible, Elena dijo, paseando por su oficina mientras Diego se sentaba entumecido en la silla, el papel temblando en sus manos. Un lobo puro, ni siquiera un híbrido. Diego, ¿entiendes lo que esto significa? Diego entendía perfectamente. No había rescatado un cachorro abandonado. Había acogido a un lobezno, lo había criado como un perro, había creado un vínculo que no debería existir entre un depredador salvaje y un humano dañado. Todo tenía sentido ahora. El rápido crecimiento, la capacidad de caza, los aullidos, la inteligencia que iba más allá de la comprensión canina. Sombra no era Sombra en absoluto.
Era un lobo, específicamente un lobo ibérico, uno de los depredadores más grandes de Europa. Debe haber sido el enano, Elena continuó pensando en voz alta. Abandonado por su manada durante esa ventisca. La madre probablemente tenía demasiadas crías para alimentar, dejó al más débil atrás. Sucede en la naturaleza, cruel pero necesario para la supervivencia de la manada. ¿Qué hago ahora? Diego preguntó, su voz hueca. El pensamiento de perder a Sombra, de que se lo llevaran, hizo que algo en su pecho se contrajera dolorosamente. Elena dejó de caminar y lo miró con simpatía. Legalmente, estás obligado a reportar esto a Fauna y Flora. Deberían querer reubicarlo en un santuario o reintroducirlo en la naturaleza. Hizo una pausa, estudiando la expresión devastada de Diego. De manera realista, tienes algo de tiempo para resolverlo. Pero Diego, necesitas entender el peligro aquí. Los lobos no son mascotas. A medida que madura, sus instintos se volverán más fuertes. Podría lastimarte o, peor, lastimar a alguien más. El viaje a casa fue silencioso excepto por el gemido ocasional de Sombra desde la parte trasera, sintiendo la angustia de Diego. La mente de Diego recorrió posibilidades, cada una más imposible que la anterior. No podía renunciar a Sombra, no cuando el lobo era lo único que lo mantenía entre él y el abismo de su PTSD. Pero mantenerlo era ilegal, potencialmente peligroso y éticamente cuestionable. ¿Era justo para Sombra mantenerlo alejado de su propia especie? ¿Era seguro para Diego compartir su hogar con un animal capaz de matarlo con una sola mordida? Esa noche, Diego se sentó en su porche con Sombra a su lado, ambos observando la luna levantarse sobre las montañas. El aullido de Sombra, cuando llegó, fue diferente esta vez, melancólico y cuestionador, como si él también entendiera que algo había cambiado entre ellos. Las llamadas de respuesta del desierto parecían más cercanas esta noche, más insistentes. Perteneces allá afuera, ¿verdad? Diego dijo suavemente, pasando sus dedos por el pelaje grueso de Sombra. Con ellos, no conmigo. Sombra volvió esos ojos ámbar hacia Diego, y por un momento Diego podría haber jurado que vio comprensión allí, tal vez incluso desacuerdo. El lobo se apoyó contra la pierna de Diego, un gesto de afecto que parecía decir que ya había elegido donde pertenecía. Durante los siguientes días, Diego se lanzó a la investigación sobre lobos, sobre su comportamiento, sus necesidades, sus estructuras sociales. Lo que aprendió lo fascinó y aterrorizó. Los lobos eran depredadores ápice, sí, pero también eran criaturas profundamente sociales con vidas emocionales complejas. Formaban vínculos que duraban toda la vida, mostraban lealtad que avergonzaba a los humanos y exhibían inteligencia que rivalizaba con los primates. Cuanto más leía Diego, más entendía que el comportamiento de Sombra hacia él no era comportamiento típico del lobo en absoluto. De alguna manera, imposiblemente, Sombra se había impregnado de él como familia. La primera prueba llegó una semana después de los resultados del ADN, cuando una manada de lobos reales apareció en el borde de la propiedad de Diego. Diego se despertó para encontrar a Sombra parado en la ventana, cada músculo tenso, observando 5 lobos dispuestos en semicírculo en la línea de árboles. Eran criaturas magníficas, pero ninguno tenía el pelaje negro puro de Sombra o el tamaño impresionante. El alfa, un macho gris curtido, dio un paso adelante y aulló. Una clara invitación o desafío. La mano de Diego se movió hacia su rifle, pero Sombra se volvió y lo miró, en realidad negando con la cabeza en un gesto tan humano que Diego se congeló. El lobo caminó hacia la puerta y esperó. Contra cada instinto, cada pieza de sentido común, Diego la abrió. Sombra salió lentamente, su movimiento confiante pero no agresivo. La manada lo observó acercarse, su lenguaje corporal cambiando de curiosidad a sumisión mientras parecían reconocer algo en el que Diego no podía percibir. El alfa gris bajó la cabeza ligeramente, no del todo sumisión, pero reconocimiento. Durante 10 minutos,
Sombra estuvo entre su propia especie, y Diego esperó a que desapareciera en el bosque donde pertenecía. Pero Sombra se dio la vuelta, caminó de regreso al porche de Diego, y se sentó junto al humano que lo había criado. El mensaje era claro, había hecho su elección. La manada se derritió de nuevo en el bosque, y Diego se hundió de rodillas, abrumado por la magnitud de lo que acababa de suceder. Me elegiste, susurró, y Sombra se inclinó contra él, casi derribándolo con su peso. Las palabras comenzaron a extenderse por el valle sobre el perro inusual de Diego. La gente hablaba en la tienda general, en la gasolinera, en el restaurante donde Diego nunca iba pero donde su historia viajaba de todos modos. La mayoría lo descartaba como exageración de la gente de montaña, pero algunos, especialmente los ganaderos que habían perdido ganado debido a la depredación de lobos, comenzaron a hacer preguntas incómodas. Diego sabía que estaba viviendo en tiempo prestado. Alguien eventualmente lo reportaría a las autoridades, o Sombra haría algo que no podría explicarse como comportamiento agresivo de perro. Pero cada día que pasaba fortalecía el vínculo entre ellos. Sombra aprendió a modular su comportamiento alrededor de los pocos humanos que encontraba, nunca mostrando agresión a menos que Diego fuera amenazado. Incluso toleraba las visitas ocasionales de Carlos Ibarra, aunque observaba al guardabosques jubilado con atención parpadeante que hacía sudar a Carlos. La transformación en Diego fue aún más notable que el crecimiento imposible de Sombra. Las pesadillas no habían desaparecido por completo, pero llegaban raramente ahora. La hipervigilancia que había hecho de las compras una prueba se había suavizado en conciencia manejable. No había tocado su medicación contra la ansiedad en semanas. La reproducción mental constante de escenarios de combate había sido reemplazada por el enfoque en el entrenamiento y cuidado de Sombra. El lobo había logrado lo que ninguna terapia pudo, darle a Diego un propósito que lo sacó de su propia mente dañada. Elena llamaba regularmente, verificando bajo el pretexto de hacer seguimiento a la salud de Sombra, pero realmente monitoreando la situación en busca de señales de peligro. Había visto algo en los ojos de Diego ese día, una desesperación que habló a su corazón de sanadora. No había reportado los resultados del ADN a nadie, una violación del protocolo que podría costarle su licencia, pero se justificaba diciéndose a sí misma que estaba observando una situación única, recopilando datos sobre el vínculo humano-lobo que podrían ser valiosos para la ciencia. ¿Cómo está? Elena preguntaba. Creciendo, Diego respondía, lo cual era un eufemismo. Sombra ahora pesaba 120 libras y todavía estaba ganando músculo. Pero bien. Estamos bien. Diego, sabes que esto no puede durar para siempre. Lo sé. Pero saber y aceptar eran dos cosas diferentes. El incidente que forzaría la mano de Diego llegó en una húmeda tarde de julio, cuando Sombra tenía casi 6 meses, aunque parecía un lobo completamente maduro. Un grupo de excursionistas, perdidos y en pánico cuando cayó la oscuridad, tropezó con la propiedad de Diego. La respuesta de Sombra fue inmediata y protectora. Colocándose entre Diego y los extraños con una exhibición de agresión territorial que no dejó dudas sobre su naturaleza. Los excursionistas huyeron en el momento en que Diego llamó a Sombra, pero no antes de que uno de ellos capturara el encuentro en un teléfono celular. En días, el video estaba circulando en las redes sociales con leyendas como Hombre de Montana mantiene lobo salvaje como mascota y ¿es esto legal? La atención que Diego había querido desesperadamente evitar estaba llegando, estuviera listo o no. Carlos Ibarra apareció a la mañana siguiente con una expresión sombría. Fauna y Flora estarán aquí dentro de la semana, advirtió. Alguien de la oficina estatal me llamó haciendo preguntas. Diego, necesitas decidir qué vas a hacer. Diego miró a Sombra, que estaba tumbado en un rayo de sol, pareciendo por todo el mundo como un perro de gran tamaño disfrutando de una mañana perezosa. Pero Diego había visto a Sombra derribar un alce completamente crecido 3 días atrás, lo había visto comunicarse con la manada salvaje que aún visitaba periódicamente, había sentido el poder primordial contenido en ese cuerpo peludo negro. ¿Qué harías tú?
Diego preguntó a Carlos. Carlos estuvo callado durante un largo momento, observando a Sombra observarlos con esos dos ojos inteligentes. Tuve un compañero una vez, finalmente dijo. El mejor policía con el que trabajé. Salvó mi vida más veces de las que puedo contar. Cuando el departamento quería jubilarlo por alguna razón burocrática de mierda, luché como el infierno para mantenerlo. Perdí mi promoción por eso, hizo una pausa. Era solo un humano. Lo que tienes ahí te salvó la vida de una manera diferente, ¿verdad? Diego asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta. Entonces peleas, dijo Carlos simplemente. Encuentras una manera de hacerlo legal o encuentras una manera de desaparecer. Pero no dejas que se lo lleven si él no quiere irse. Después de que Carlos se fue, Diego se sentó con Sombra en el porche, ambos mirando el desierto que los había unido. Las autoridades venían, se tendrían que tomar decisiones. El cuento de hadas de un hombre y su perro estaba terminando, y la compleja realidad de un vínculo humano-lobo estaba a punto de ser probada de maneras que ninguno de ellos podía anticipar completamente. Pero en ese momento, con el peso cálido de Sombra contra su costado y las montañas de los Pirineos erguidas eternas a su alrededor, Diego tomó su decisión. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. El cachorro abandonado que resultó ser un lobo lo había salvado de sus demonios. Ahora era el turno de Diego de salvar a Sombra de un mundo que no entendería lo que habían construido juntos. Mientras continúa esta maravillosa historia que te calienta el corazón, me entristecería mucho que aún no te hubieras suscrito. Necesitamos tu apoyo para esta comunidad de amantes de los animales. El convoy de vehículos oficiales que subió por el camino de tierra de Diego esa mañana de julio parecía una fuerza de invasión. 2 camionetas de fauna y flora de España, un vehículo de la Guardia Civil y una furgoneta de transporte veterinario diseñada para captura de animales grandes. Diego los observó acercarse desde su ventana, su mano descansando sobre la cabeza ancha de Sombra. El lobo estaba perfectamente quieto, sus músculos enrollados con tensión, sintiendo la amenaza que estos visitantes representaban. Tranquilo, chico, Diego murmuró, aunque su propio corazón estaba corriendo con el ritmo familiar de combate inminente. Sabíamos que esto vendría. La doctora Elena Ruiz estaba con ellos. Diego notó su presencia tanto como un consuelo como una traición. Ella había resistido tanto como pudo, pero cuando el video se volvió viral, no tuvo opción más que confirmar lo que sabía. Su cara a través del parabrisas se veía dolorida, disculpándose. El oficial principal era un hombre llamado Ricardo Brennan, un veterano de 30 años de servicios de vida silvestre que había visto todas las variaciones posibles de conflicto humano-vida silvestre. Se acercó al porche de Diego con la autoridad cansada de alguien que esperaba cumplimiento pero estaba preparado para resistencia. Su mano descansaba casualmente en su pistola tranquilizante, un gesto que hizo que Sombra emitiera un gruñido bajo que parecía vibrar a través de las tablas del piso. Señor Serrano, Brennan comenzó, su voz profesionalmente neutral. Hemos recibido múltiples informes y evidencia en video de que está albergando un lobo salvaje sin permisos apropiados. Estamos aquí para evaluar la situación y tomar medidas apropiadas. Diego salió al porche. Sombra inmediatamente se posicionó entre Diego y los oficiales. No es salvaje, Diego dijo simplemente. Lo crié desde las 2 semanas de edad. Nunca ha conocido otra vida que esta. La expresión de Brennan se suavizó ligeramente, pero su postura permaneció firme. Eso puede ser cierto, pero la ley es clara. Los lobos son especies protegidas y no pueden mantenerse como mascotas. El animal necesita ser reubicado a una instalación con licencia o reintroducido a un hábitat silvestre apropiado. Su nombre es Sombra, Diego dijo, su voz llevando la autoridad silenciosa de alguien que había comandado hombres en batalla. Y no va a ninguna parte que él no quiera ir. El enfrentamiento duró varios minutos tensos. Sombra nunca se movió de su posición protectora,
sus ojos ámbar rastreando cada humano presente con una inteligencia que hizo que varios oficiales retrocedieran inconscientemente. Su tamaño era lo suficientemente intimidante, pero era el poder controlado, la sensación de un depredador eligiendo no atacar, lo que hizo que la situación se sintiera como un polvorín esperando una chispa. Elena finalmente rompió el silencio. «Ricardo, ¿puedo?». Se acercó lentamente, sus movimientos cuidadosos y no amenazantes. «Diego, necesitamos encontrar una solución aquí. Sombra es magnífico, pero tienes que entender la responsabilidad. Si lastima a alguien, incluso accidentalmente, no es solo el quien paga el precio. Eres tú, y es cada lobo en España que enfrentará una mayor persecución». Él nunca lastimaría a nadie, Diego insistió, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era completamente cierto. Sombra absolutamente lastimaría a alguien si amenazaran a Diego. Ese instinto protector estaba cableado en su ADN, fortalecido por su vínculo. Podría haber otra manera, una nueva voz dijo. Carlos Ibarra había llegado, estacionando su camioneta detrás de los vehículos oficiales. Con él estaba alguien que Diego no esperaba, la jueza Margarita Ellis, una jueza federal retirada que aún llevaba influencia significativa en los círculos legales de España. Ella era también, Diego aprendió más tarde, la cuñada de Carlos. Margarita, Brennan dijo, sorpresa evidente en su voz. Esto no es exactamente tu jurisdicción. La ley de vida silvestre siempre ha sido un interés mío, respondió con suavidad. Y creo que hay precedente para permisos de circunstancias especiales en casos de vínculo humano-vida silvestre documentado que proporciona beneficio terapéutico. Produjo una carpeta gruesa con documentos legales. El señor Serrano es un rescatista de montaña condecorado con PTSD documentado. Sus registros médicos, que él me ha autorizado a referenciar, muestran una mejora marcada desde que comenzó su relación con este animal. Diego miró a Carlos con asombro. El guardabosques jubilado se encogió de hombros. Te dije que ayudaría si pudiera. La discusión se trasladó al interior, aunque Sombra se negó a dejar el lado de Diego. Su presencia masiva hizo que la pequeña cabaña se sintiera aún más pequeña. La jueza Ellis presentó su caso con la precisión de alguien que había pasado décadas construyendo argumentos legales. Había precedentes, explicó, raros pero existentes, donde se habían otorgado permisos especiales para relaciones con animales terapéuticos que caían fuera de las regulaciones normales. La clave, dijo, mirando directamente a Brennan, es demostrar que el beneficio para el humano supera el riesgo potencial y que se implementan salvaguardias apropiadas. Brennan era escéptico. Esos precedentes involucraban animales domesticados con ascendencia silvestre, no lobos puros. Esto es completamente diferente. El debate continuó durante horas, con Sombra tumbado a los pies de Diego, alerta pero tranquilo. Elena proporcionó testimonio médico sobre la transformación de Diego desde que encontró a Sombra. Carlos testificó sobre el comportamiento controlado y no agresivo que había presenciado. Incluso algunos de los vecinos de Diego habían aparecido, curiosos por la conmoción, y varios hablaron sobre cómo Sombra nunca había mostrado agresión hacia ellos o sus animales. Era tarde en la tarde cuando todo cambió. Un grito desde afuera envió a todos corriendo al porche. Uno de los oficiales de vida silvestre estaba retrocediendo de la línea de árboles, su cara pálida de terror. Detrás de él, emergiendo del bosque con el paso confiante de un depredador ápice, había un oso pardo masivo. El oso estaba claramente agitado, posiblemente rabioso por la espuma alrededor de su boca, y se había fijado en el grupo de humanos como amenaza o presa. Varios oficiales alcanzaron armas, pero el oso estaba demasiado cerca, moviéndose demasiado rápido. Estaría sobre ellos antes de que alguien pudiera obtener un disparo limpio. Sombra se movió como relámpago negro. Un momento estaba junto a Diego, al siguiente estaba entre los humanos y el oso, su cuerpo bajo, un gruñido arrancándose de su garganta que hizo que todos, incluido el oso pardo, se congelaran.
El oso superaba a Sombra en al menos 300 libras, pero el lobo no mostró miedo, ninguna vacilación. Este era su territorio, estos eran sus humanos para proteger. La confrontación fue breve pero intensa. Sombra no atacó, pero su posicionamiento, su vocalización, su pura presencia comunicó algo primordial al oso. Esto no era comportamiento de presa, esto era depredador enfrentando depredador, y el lobo estaba dejando claro que el costo de avanzar se pagaría en sangre. El oso, quizás sintiendo que incluso la victoria vendría con heridas devastadoras, eligió retirarse. Resopló, sacudió su cabeza masiva y se alejó de regreso al bosque. Sombra mantuvo su posición defensiva hasta que el oso estuvo completamente fuera de vista, luego calmadamente caminó de regreso al lado de Diego, como si acabara de realizar una tarea de rutina. El silencio que siguió fue profundo. Todos los presentes acababan de presenciar algo que desafiaba su comprensión del comportamiento animal. Un lobo criado por un humano acababa de arriesgar su vida para proteger no solo a su humano vinculado, sino a extraños, algunos de los cuales estaban allí para llevárselo. Brennan fue el primero en hablar, su voz temblorosa. Ese oso habría matado a alguien, tal vez a varios. Sombra acaba de salvar nuestras vidas, uno de los oficiales más jóvenes dijo, asombro evidente en su tono. La jueza Ellis aprovechó el momento. Caballeros, creo que acaban de presenciar exactamente por qué este vínculo debe ser protegido, no separado. Esto no es solo un animal salvaje viviendo con un humano. Esto es una asociación que beneficia a ambas especies. El estado de ánimo había cambiado dramáticamente. Los oficiales que habían llegado listos para tranquilizar y remover un animal salvaje peligroso ahora estaban mirando a Sombra con algo que se acercaba al respeto. Brennan pasó una mano por su cabello gris, su deber profesional luchando con lo que acababa de experimentar. Habría condiciones, dijo lentamente, y el corazón de Diego saltó con esperanza. Inspecciones regulares, cercado seguro, seguro de responsabilidad, sin apariciones públicas y absolutamente sin reproducción. De acuerdo, Diego dijo inmediatamente. Y si hay algún incidente agresivo, cualquier ataque a humanos o ganado, el permiso se revoca inmediatamente. Entendido. Elena habló. Estaría dispuesta a proporcionar supervisión veterinaria continua, documentar la relación con fines científicos. Esto podría ser investigación valiosa sobre el vínculo humano-lobo. Durante las siguientes 2 horas, elaboraron un acuerdo. Era sin precedentes, posiblemente legalmente cuestionable, pero era una solución con la que todos podían vivir. Sombra sería registrado como un animal de apoyo terapéutico bajo un permiso especial de especies exóticas. Diego tendría que cumplir requisitos estrictos, someterse a inspecciones regulares y mantener un seguro de responsabilidad masivo. Pero Sombra podía quedarse. Mientras el convoy se preparaba para irse, Brennan se acercó a Diego en privado. Sabes que esto es extraordinario, ¿verdad? Estamos doblando muchas reglas aquí. Lo sé, Diego respondió. Gracias. Brennan miró a Sombra, que estaba observando la interacción con esos ojos inquietantes e inteligentes. Ese lobo moriría por ti. Y yo por él, Diego dijo simplemente. Brennan asintió lentamente. Cuídense el uno al otro, entonces. Y por el amor de Dios, manténlo alejado de personas que no entiendan lo que están viendo. Después de que todos se fueron, Diego se sentó en su porche con Sombra. La adrenalina del día finalmente se desvaneció en agotamiento. El lobo se apoyó contra él, una presencia cálida y sólida que lo anclaba en la realidad. Habían ganado. Contra todo pronóstico, el cachorro abandonado que resultó ser un lobo podía quedarse con el soldado roto que resultó ser sanable. La historia de Diego y Sombra se extendió por España y más allá, aunque Diego hizo todo lo posible para evitar la publicidad. Los científicos querían estudiarlos, los documentalistas querían filmarlos, los activistas de derechos de los animales querían usarlos como ejemplo positivo o advertencia, dependiendo de su postura.
Diego los rechazó a todos. Esto no se trataba de hacer una declaración o probar un punto. Esto se trataba de dos almas dañadas que habían encontrado sanación en el otro. Los meses que siguieron no estuvieron sin desafíos. Los instintos salvajes de Sombra no podían ser completamente suprimidos. Aún cazaba, aunque Diego logró dirigir esto hacia controlar los ciervos sobrepoblados que plagaban los jardines locales. Aún aullaba a las manadas salvajes, aunque nunca se unió a ellos. Aún mostraba agresión protectora cuando extraños se acercaban a Diego, aunque aprendió a moderar su respuesta a los comandos verbales de Diego. Diego, por su parte, tuvo que ajustar toda su vida alrededor de las necesidades de Sombra. No más viajes al pueblo con su compañero, no más visitantes casuales, no más pretender que Sombra era solo un perro inusual. Instaló cercado de 8 pies alrededor de una porción de 5 acres de su propiedad, aunque Sombra podría haberlo despejado fácilmente si eligiera. La cerca era más símbolo que barrera, una línea que marcaba donde terminaba lo doméstico y comenzaba lo salvaje. La manada salvaje aún visitaba periódicamente, atraída por la presencia de Sombra. Diego observaba desde su ventana mientras Sombra interactuaba con ellos en la línea de la cerca, comunicaciones complejas pasando entre ellos que Diego no podía entender completamente. A veces se preguntaba si Sombra lamentaba su elección, si el llamado de su propia especie era más fuerte que el vínculo que compartían. Pero Sombra siempre regresaba a la cabaña, siempre elegía dormir junto a la cama de Diego, siempre se posicionaba entre Diego y cualquier amenaza percibida. Elena visitaba mensualmente, documentando todo, el desarrollo físico de Sombra, sus patrones de comportamiento, su interacción con Diego. Todo fue a notas meticulosas que esperaba algún día ayudarían a otras personas a entender la profundidad de conexión posible entre humanos y animales salvajes. Estaba particularmente fascinada por la capacidad de Sombra para leer el estado emocional de Diego, a menudo respondiendo a ansiedad o angustia antes de que Diego mismo fuera completamente consciente de ello. Te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo, observó durante una visita, observando a Sombra empujar a Diego lejos de una ventana donde había estado parado, perdido en algún recuerdo oscuro. Es como si pudiera oler tus cambios emocionales. Probablemente puede, Diego respondió, respondiendo automáticamente a la redirección de Sombra sentándose y aceptando la enorme cabeza de lobo que aterrizó en su regazo exigiendo atención. El primer invierno juntos como compañeros legales fue duro, con nevadas récord que aislaron la cabaña durante semanas a la vez. Pero Diego encontró el aislamiento cómodo ahora, en lugar de opresivo. Sombra prosperó en el frío, su pelaje grueso perfecto para el invierno de los Pirineos. Desarrollaron nuevas rutinas, patrullas matutinas a través de la nieve, siestas por la tarde junto al fuego, sesiones de aullidos por la noche donde Diego se sentaba y escuchaba mientras Sombra cantaba a la luna y recibía respuestas de las montañas. Una noche, una tormenta peor que la que los había unido rugió afuera. Diego se despertó de una pesadilla, no de guerra esta vez, sino de perder a Sombra, de verlo desaparecer en el bosque para siempre. Encontró a Sombra ya despierto, observándolo con esos ojos ámbar que contenían más comprensión de la que cualquier animal debería poseer. Sé que podrías irte, Diego dijo en la oscuridad. En cualquier momento que quisieras, podrías simplemente ir, ser lo que naciste para ser. Sombra resopló suavemente y apoyó su cabeza en la cama junto a la mano de Diego, un gesto de tranquilidad que no necesitaba traducción. Esto era lo que había nacido para ser. No solo lobo, sino guardián, compañero, amigo. La elección se había hecho hace mucho tiempo en la nieve y el frío, cuando dos almas perdidas se encontraron. Mientras llegaba la primavera, trayendo consigo el primer aniversario de su encuentro, Diego reflexionó sobre el viaje que habían tomado. Desde el diminuto cachorro moribundo que cabía en su palma hasta el magnífico lobo que podía derribar un alce o enfrentar un oso pardo. Desde el soldado roto que apenas podía funcionar hasta el hombre que había encontrado propósito y paz en la asociación más improbable.
Carlos Ibarra pasó el día del aniversario, trayendo con él a una periodista local que había estado molestándolo durante meses sobre la historia. Diego estaba listo para rechazar de nuevo, pero Carlos levantó una mano. Escúchala, dijo. Ella no está buscando sensacionalismo. La periodista, una mujer joven llamada Sarah Chan, fue respetuosa y genuina. No quería sensacionalizar o explotar. Quería ayudar a otros veteranos que podrían estar luchando, mostrarles que la sanación podía venir de lugares inesperados. ¿Cuántos soldados vuelven a casa rotos y nunca encuentran su camino de regreso?, preguntó. Tu historia podría ayudarlos. Diego miró a Sombra, que estaba observando la interacción con su enfoque intenso habitual. ¿Qué piensas, chico? ¿Quieres ser famoso? La respuesta de Sombra fue bostezar enormemente y desplomarse en el porche, claramente no impresionado con la idea de fama. Pero Diego vio algo más en la postura relajada del lobo, una confianza que decía que su vínculo era lo suficientemente fuerte como para soportar escrutinio, que su historia valía la pena contar. Está bien, Diego acordó. Pero el enfoque se mantiene en la recuperación de veteranos, no en que Sombra sea un lobo. Él es solo un animal de terapia muy inusual. El artículo, cuando se publicó, tocó exactamente el tono correcto. Hablaba sobre sanación no convencional, sobre los vínculos entre humanos y animales que trascienden especies, sobre encontrar esperanza en los lugares más inesperados. Sombra fue mencionado, pero no sensacionalizado. La pieza respetó tanto la privacidad de Diego como la naturaleza de Sombra. La respuesta fue abrumadora. Veteranos de todo el país se comunicaron, compartiendo sus propias historias de compañeros animales que los habían salvado de la oscuridad. Algunos tenían perros, algunos tenían caballos, uno tenía un halcón rescatado. Pero todos habían encontrado lo que Diego había encontrado, una razón para seguir adelante, un vínculo que los sacó de sus propias mentes dañadas y los llevó a una relación que exigía presencia y propósito. Diego comenzó a corresponder con algunos de ellos, compartiendo lo que había aprendido sobre rutina, sobre paciencia, sobre permitirse ser vulnerable con una criatura que nunca juzgaría su debilidad. Sombra yacía junto a él mientras escribía correos electrónicos o cartas, ocasionalmente empujando su codo cuando había estado en ello demasiado tiempo, recordándole que el mundo físico necesitaba atención también. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas de los Pirineos, Diego y Sombra se sentaron en su lugar habitual en el porche. La manada de lobos era visible en la distancia, moviéndose por el valle en alguna misión incognoscible. Sombra los observó, pero no hizo ningún movimiento para unirse a ellos. Su elección había sido hecha y rehecha cada día durante más de un año. Gracias, Diego dijo en voz baja. Por elegirme. Por quedarte. Sombra volvió esos ojos ámbar notables hacia Diego, y en ellos estaba todo lo que no necesitaba ser dicho. La gratitud era mutua, la salvación compartida, el vínculo inquebrantable. Mientras caía la oscuridad, Sombra comenzó su aullido nocturno, pero esta vez Diego se unió a él, agregando su voz humana a la antigua canción. Era torpe, probablemente ridículo, ciertamente nada como la música pura y salvaje que Sombra producía, pero Sombra parecía aprobar, su cola meneando ligeramente mientras cantaban juntos a la luna naciente. En la distancia, la manada salvaje respondió, las voces llevándose a través del valle en una armonía tan antigua como el tiempo. Pero Sombra no las miró con anhelo más. Miró a Diego, su manada elegida, su humano rescatado, su propósito. El cachorro abandonado que nunca fue un cachorro en absoluto había crecido hasta convertirse en exactamente lo que estaba destinado a ser, ni domesticado ni salvaje, sino algo intermedio, algo único. El futuro se extendía ante ellos, incierto como siempre. Habría desafíos, Diego lo sabía. Sombra continuaría envejeciendo, continuaría siendo lo que era, un lobo viviendo en un mundo humano por elección en lugar de naturaleza. Diego continuaría sanando, continuaría encontrando piezas de sí mismo que pensó que la guerra había destruido para siempre.
pero lo enfrentarían juntos, el veterano y el lobo, unidos por una tormenta y una elección y un amor que trascendía especies. Mientras entraban adentro para la noche, Sombra caminando silenciosamente junto a Diego, la luna se levantó llena sobre las montañas. En algún lugar del bosque, la manada salvaje cazaba, aullaba y vivía como los lobos siempre habían vivido. Pero en una pequeña cabaña en los Pirineos, un tipo diferente de lobo se acurrucó junto a la cama de un humano, contento con su elección, cuidando al hombre que lo había salvado de la nieve todos esos meses atrás. La tormenta que los había unido había sido feroz pero breve. El vínculo que habían construido duraría toda una vida. Al salvarse mutuamente, habían descubierto algo precioso y raro. Una conexión que probaba que el amor y la lealtad no conocen límites, no de especies, no de naturaleza, no de lo que el mundo dice que es posible. Eran prueba viviente de que a veces la sanación más profunda viene de los lugares más inesperados, y que la familia no siempre se define por sangre o especies, sino por elección, por dedicación, y por el simple acto de negarse a rendirse el uno con el otro cuando el resto del mundo dice que deberías. Diego Serrano había ido a los Pirineos para morir lentamente en soledad. En cambio, encontró un cachorro moribundo en la nieve y decidió salvarlo. Al hacerlo, se salvó a sí mismo. Y Sombra, el lobo que eligió un humano sobre su propia especie, encontró algo que ningún lobo salvaje jamás conoce, un hogar no definido por territorio o manada, sino por el vínculo inquebrantable con un alma humana que necesitaba salvar tanto como necesitaba ser salvada. La nieve caería de nuevo en los Pirineos, como siempre lo hace. Las tormentas vendrían y pasarían. Pero en una cabaña aislada a 30 kilómetros del vecino más cercano, un hombre y un lobo dormirían uno junto al otro, calentados no solo por el fuego de leña sino por el conocimiento de que habían encontrado algo que la mayoría de las personas y animales pasan toda la vida buscando. Pertenencia, propósito y el amor incondicional que viene de ser completamente conocido y aceptado por otro ser, sin importar cuán diferentes puedan parecer por fuera. El cachorro abandonado se había convertido en un lobo magnífico. El soldado roto se había convertido en un hombre sanador. Juntos, se habían convertido en familia. Y eso, al final, era todo. Gracias por vernos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que nuestra familia siga creciendo. Nos vemos.